Buen día, voy a hacer una socialización de la presentación Estrategias para el uso adecuado de medicamentos de mi autoría hecha en Janieli. Entonces, ¿qué es importante tener claro? Un error de medicación es un incidente primero que puede evitarse. Segundo, es causado por la utilización inadecuada de un medicamento. La utilización hay que diferenciarla muy bien de la administración. La administración sea un espacio que es hospitalizado como paciente y la utilización es la que hace cualquiera de nosotros en su casa. Puede producir lesión a un paciente. Esa lesión puede llegar, como ustedes han visto en las últimas noticias, a la muerte. Y puede suceder mientras la medicación está bajo el control del personal de salud, del paciente o del consumidor. Entre más niveles se baje, va a suceder con mayor probabilidad un error de medicación y eso es importante tenerlo en cuenta. La problemática del uso de medicamentos, que es el que ya se le entrega al paciente, un uso inadecuado, no siempre tiene que ver con que el paciente es el que cometa el error. También puede ser falta de información por parte de quien dispensa el medicamento, de quien lo entrega, ¿no? Es otra problemática que es la que nos estamos enfrentando. Hay un documento muy interesante que se llama Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, que recaba pues más en el personal de salud en los errores que se cometen frecuentemente y es importante mirarlo porque establece una herramienta muy interesante que se llama Protocolo de Londres, de la cual les hablaré más adelante. Esta es la cadena terapéutica del medicamento. La cadena terapéutica del medicamento es aquella que está relacionada con todo lo que sucede antes de que se haga uso o administración de un medicamento. Y es toda la que tiene que ver con el resultado negativo o positivo del medicamento. Entonces, dice el documento del que les había hablado anteriormente que las mayores cantidades de problemas que se dan sean en la administración, el uso del medicamento y en la prescripción. Entonces voy a hablarle de esos ítems como muy rápidamente. En cuanto a la calidad, en Colombia es muy buena la calidad porque nosotros tenemos una política farmacéutica nacional y tenemos unas buenas prácticas de manufactura y también en la administración se nota cuando un medicamento está adulterado, pues a pesar de tener esas buenas herramientas, si llegase a pasar un momento dado que hemos pasado desapercibida toda la cadena terapéutica, pues el consumidor sí fácilmente se puede dar cuenta que un medicamento es adulterado. En cuanto a la prescripción, pues tenemos una guía de la buena prescripción, pero se ha solucionado en gran medida el hecho de la prescripción, sobre todo con la prescripción electrónica, que es la que prevalece en este momento en el país, ¿no? Y nos ayuda muchísimo con esa parte. Hay una guía de la buena prescripción, hay unas guías para prescribir, no se puede prescribir como se quisiera, pues tiene que haber unas etapas de la prescripción, tiene que hacerse determinado con unos nombres específicos que le garanticen pues al usuario no cometer ningún error en cuanto al uso del medicamento. Otra cosa importante es en cuanto a la administración. La administración es aquella que uno hace sobre un paciente. Yo soy enfermera, entonces hago administración de medicamentos sobre un paciente. Hay pacientes que hacen el uso. Cuando ya pasan al uso, ellos se colocan el medicamento, hacen uso del medicamento. En la administración no hay, digamos que la problemática es socializar los errores que más se presentan en la administración y corregirlos. Y nosotros todavía en este país somos muy punitivos, entonces no tenemos la cultura de resolver el proceso y educar a la gente, sino pensamos que todo tiene que ser castigado, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues en cuanto a administración, pues es conocer las nuevas técnicas de administración de muchos medicamentos. Si ustedes miran, por ejemplo, esta es una nueva bomba para glucometrías, para manejo de diabetes, entonces el paciente se la coloca y uno tiene que estar pendiente de que la bomba tenga su carga de medicamento de insulina para que se la administre. Estas son nuevas formas, hay nuevos preparados que se colocan en la parte inferior del párpado
Y este sensor es el que está aquí, que aplica un algoritmo para manejar toda la parte de medicación del paciente, y cada vez en la industria farmacéutica hay nuevas maneras de administrar los medicamentos. En cuanto a la dispensación, es muy importante. Si ustedes se dan cuenta que esto es un chiste, pero ya sabemos que ya no es un chiste, tiene que ver mucho con la información que uno le da a los pacientes. Tuve el caso de una paciente que dijo que esas tabletas fueron muy difíciles de tragar. Resulta que eran las tabletas para vía vaginal y la paciente se las había tragado. Y pues para vía vaginal tienen un lubricante especial y la paciente decía todo el tiempo que estaban muy grasosas. En los servicios también una vez a un paciente le dijeron que no tenía solución y se referían a la solución salina, la endovenosa, la que se le coloca. Pues el familiar oyó solo lo que necesitó oír y empezó a llorar y toda esa parte, ¿no? Se presentó todo eso. Y tomes esta muestra, pues un caso de un paciente al cual le dieron un frasco de parcial de orina, se tomó el parcial de orina, o sea, lo cargó en el frasco y se lo tomó, lo ingirió, porque pues esa fue la información que le dieron, eso fue lo que él adujo. Entonces la dispensación depende muchísimo de la información que nosotros le demos. En cuanto al uso, el uso es el que ya hace el paciente dentro de su casa con el medicamento en la mano. Es donde Oscar Javier, por ejemplo, nos aclara que existe la mayor cantidad de automedicación, se da aquí, en el uso. Y en el uso es muy importante que el interlocutor, el cuidador y el paciente realmente tengan información certera y apropiada para hacer un buen uso del medicamento, ¿no? Que es donde se presentan más problemas. Este es el protocolo de Londres del que les había hablado. Entonces es un protocolo que se hizo por las situaciones de emergencia una vez en Londres, y cuando mira uno para medicamentos pues alcanza a descubrir cuáles son los factores contributivos, las acciones inseguras, las barreras y defensas que permitieron que se presentara ese evento adverso con los medicamentos. Es un protocolo muy bonito, muy agradable de leer. Es un protocolo bien interesante para mirar, pero aplica en gran medida para la parte de administración. Entonces, de las estrategias importantes de uso común es, por ejemplo, antes de tomarse un antihipertensivo para bajar la tensión, pues tómese la tensión arterial, tómese la glucometría, que es la medida de azúcar en sangre antes de tomarse un medicamento para eso. Las hormonas y los anticonceptivos, por ejemplo, se toman en ayunas. Los anticonceptivos al acostarse a dormir, y las hormonas para por ejemplo, la levotiroxina para la tiroides se toman en ayunas. Cada vez que usted se tome un analgésico, haga una valoración previa del dolor. Mire si hay otras medidas para manejar ese dolor y no hacerlo directamente con el medicamento. Si está tomando un fármaco que tiene que alterar o tiene que ver con su sistema nervioso, haga una valoración neurológica y evite actividades que demanden ánimo vigilante con fármacos que hacen depresión del sistema nervioso, o por ejemplo con fármacos que se mezclen con alcohol. La creatinina es una medida muy buena de funcionalidad renal, con fármacos por ejemplo que son nefrotóxicos, o sea que son tóxicos para el riñón. Y la ictericia, que es ponerse con los ojitos amarillos y la piel amarilla, es un indicador de que el fármaco, por ejemplo, está siendo hepatotóxico. La tradición oral es buena, pero el problema es que es un teléfono roto. Una cosa le dice uno al usuario, al paciente, y otra cosa lo que el paciente realmente transmite. Entonces siempre hay que verificar que entendió todo lo que se le dijo. Y siempre hay momentos de verdad, siempre hay esos espacios donde uno puede educar a la persona y hacer que pues se entienda y se comprenda todo el manejo y el uso del medicamento, ¿no? Esta es una infoficha muy bonita que detalla sobre la parte de 5 momentos en los cuales usted debe preguntarse y que debe preguntarse frente al uso seguro de la medicación, y que ayudan, por ejemplo, a fortalecer la automedicación responsable, que es un tema bien interesante en cuanto a la parte del uso adecuado de los medicamentos. Eso era lo que les quería decir. Muchísimas gracias.